Qué grato es estar con ustedes aquí en esta mañana y esta oportunidad que nos da Dios de poder compartir con cada uno de ustedes. Bueno, ya el hermano ha dicho mi nombre. Yo vivo en Barranquilla, pero soy como una ensalada rusa. Yo nací en Maracaibo, me crié en Valledupar, de padre barranquillero, de madre santanderiana, y mi juventud en Valledupar, Armenia, Caracas, todo esa, luego después Fundación Magdalena, Cartagena y ahora en Barranquilla. Bastante, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios me ha dado a través de todas esas experiencias la oportunidad de poder servirle a Dios. Y ya este año son 40 años de estar sirviendo en el ministerio de tiempo completo. Y es una oportunidad especial estar acá para la instalación de Luis, en su instalación formal ya como pastor. Entonces, es grato poder estar acá y esta mañana quiero, como preámbulo a esa instalación, quiero compartir con ustedes la palabra basada en 2 de Timoteo. Y he puesto como título Instrumentos para honra. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 26. Entonces, abran sus Biblias en ese pasaje y vamos a leer, yo voy a leer una versión que tengo que es la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes pueden seguirme allí en la versión que tengan, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas. Entonces me van a seguir allí. Dice el versículo 15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Versículo 17. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. En unas versiones dice como la gangrena. Así como en el caso de Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esta manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, versículo 19, la verdad de Dios se mantiene firme. O sea, a pesar de que Himeneo y Fileto, a pesar de lo que está pasando allí en Éfeso, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. El Señor conoce a los que son suyos y a todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Cómo dijimos que era el título? ¿Instrumento para qué? Instrumento para honra. Entonces, la imagen que transmite el apóstol Pablo en esta lectura es esta imagen, que en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Versículo 22. Huye de lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La idea principal de lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy
es que el siervo de Dios y el pueblo de Dios usarán la palabra en dependencia del poder de Dios para poder enfrentar los tiempos peligrosos. Esa es la idea central que quiero compartir. Unos instrumentos para honra en medio de tiempos peligrosos. O sea, Dios usará su palabra para enfrentar esos días peligrosos, pero con instrumentos limpios, con instrumentos santos para la gloria de Dios. Vamos a pedirle a Dios una vez más su guía y su dirección. Señor, reconocemos que tu palabra es la verdad y reconocemos, Señor, que por medio de ella es que nosotros entendemos tus propósitos y tus planes para nuestra vida. Señor, a través del Espíritu Santo te pedimos que nos ilumines para no solamente entender, sino aplicar la verdad revelada de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos días se está hablando mucho de la corrupción y eso por todos lados se habla de la corrupción y se dice que es el peor cáncer que tiene nuestra sociedad, pero que no solamente es en el ámbito político, sino en el ámbito social y aún en el ámbito religioso. La corrupción. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y luego hace una descripción de los tiempos difíciles en los cuales le toca vivir Timoteo. Y esto es como cuando uno le dice, a alguien dice, bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. La Biblia dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero hay un pero es necesario que el obispo, que la persona que aspira sea tal, y hace una descripción que nos leyó nuestro hermano al comienzo. Esa descripción de 1 Timoteo capítulo 13. Entonces hay como un contraste. 1 Timoteo 3, los requisitos para los que quieren servir, y capítulo 3 de 2 Timoteo, el carácter de los hombres en los tiempos que estamos viviendo, que eran tiempos peligrosos en aquella época y siguen aún siendo más peligrosos. Entonces, ¿cómo hacer de estos tiempos peligrosos que sean menos peligrosos? Son las preguntas que surgen. ¿Qué hacer para que disminuyan los índices de corrupción en una ciudad o en una localidad? ¿Cómo enfrentar los tiempos peligrosos? Entonces Pablo, a través de las cartas, que son la 1 y 2 de Timoteo y la carta de Tito, está dándole unos consejos y unas orientaciones a los jóvenes Timoteo y Tito para que sepan cómo enfrentar esas realidades. A veces las personas quieren ser pastores y en su disposición de ser pastores lo ven todo muy idealistamente, o sea, ay, qué chévere que me llamen pastor, esto por aquí, por allá, que me den cierto trato y quieren ser pastores. Y eso está bien, pero lo que implica el llegar a hacer eso. Entonces, Luis ha tomado una decisión junto con Alexandra de asumir ese reto y de hecho por eso vino a prepararse al seminario. Pero ¿cómo hace Luis para poder enfrentar esos tiempos peligrosos? Entonces Pablo le da a Timoteo, a Tito y a Luis y a todos nosotros unas instrucciones, unas orientaciones para cómo vivir en esos tiempos peligrosos. Nosotros le ponemos muchos rótulos a las cosas en la casa donde hay peligro. Le ponemos el rótulo de peligro, por ejemplo, donde hay una caja de tacos de alto voltaje. Entonces le ponemos algo ahí que diga peligro. Si hay una cuestión de trampa o veneno para ratones, alguna cosa, ponemos peligro y advertencia para que el gato
tampoco vaya a caer allá junto con los ratones. Entonces, peligro en algunos envases, siempre hay peligro, y sobre todo si hay niños. Material explosivo, voltaje elevado, perros bravos, falla geológica. Entonces ponemos una señal de peligro. Aquí Pablo nos está haciendo una advertencia. Es que los tiempos se han vuelto tan peligrosos que hay muchas señales de peligro. Y el problema básico es que el peligro somos nosotros, o sea, los seres humanos. O sea, si usted mira el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, se dará cuenta de que hay hombres que son amadores de sí mismos, hombres que el dinero los obsesiona, hombres que el poder lo usan para abusar, que los consejos de los padres no los tienen en cuenta. Si usted lee Segunda de Timoteo capítulo 3, encontrará una descripción que uno dice, bueno, eso de pronto eso nada más para los tiempos de Pablo allá, pero esa es la realidad. Si usted lee capítulo 3 de 2 de Timoteo, encontrará que es una radiografía de nuestros tiempos, los tiempos que Pablo estaba anunciando como los tiempos del fin y que son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tiempos peligrosos, donde tienen a veces la gente apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Les gusta hablar de religión o que los vean como religiosos, pero no quieren que la fe y la religión se inmiscuya en su propia vida. Entonces, la religión es bueno de ahí para afuera, pero que se meta con mi andar y mi conducta y mi ética diaria, nada que ver. Entonces, la realidad de la descripción de Pablo está en 2 de Timoteo capítulo 3. Los tiempos son peligrosos. Entonces, para Lucho y para todos nosotros, perdone que le diga Lucho porque es que lo conozco hace rato. Entonces, los tiempos son bastante peligrosos. Entonces, el pastor Luis, le tocará enfrentar, al igual que a mí y a todos nosotros, tiempos muy peligrosos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esos tiempos peligrosos? Entonces, esos tiempos peligrosos en las Sagradas Escrituras se refieren a que nosotros estamos llamados a vivir nuestra sexualidad, nuestra hombría en medio de ese grupo humano, a las mujeres también, el ser femeninas en medio de una sociedad que ha cambiado y está cambiando el ser hombre, el ser mujer. Entonces, esos son tiempos peligrosos. Entonces, en este contexto, somos llamados a ministrar y a levantar la iglesia. Yo me imagino que al mandar esa carta, Pablo a Timoteo y la otra a Tito, al recibir esa carta y la descripción que hace estos muchachos, porque eran jóvenes, se deberían ver como muy intimidados frente al reto que tenían por delante. Si los tiempos son así de difíciles, si la gente se ha vuelto un peligro, ¿cómo es que yo puedo ministrar la vida de esas personas? Y Pablo, en medio de sus enseñanzas, da la manera en cómo podemos enfrentar esos tiempos difíciles. Entonces, ahora el rótulo de peligro se lo ponemos a las personas. Los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos peligrosos se caracterizan por personas peligrosas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, el enfoque es hacia ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo y encima de mí el sombrero. Amadores de sí mismos. Entonces, no hay lugar en pensar en el otro. Y el llamado de Jesucristo, el llamado paulino, es un llamado a pensar en los demás. Entonces eso contrasta completamente con el ambiente, la cultura y la idiosincrasia de la gente. Entonces tenemos tremendo
reto. Mejor dicho, el peligro está a la puerta, a la vuelta, seguramente en nuestra propia casa, hasta en nuestra propia cama. Imagínense para una esposa vivir con un esposo cruel y despiadado. ¿Se pueden imaginar una esposa que viva con un esposo cruel y despiadado? Qué difícil, por ejemplo, para un hijo convivir con un padre insensible e implacable, como los que describe 2 Timoteo capítulo 3. Qué terrible es tener un jefe soberbio y vanaglorioso, que no piensa en que su trabajador tiene esposa, tiene hijos, tiene mamá, tiene abuelos, no piensa, sino que le produzca, que le rinda, que le dé resultados. Despiadado. O lo escalofriante que es a veces tener esos vecinos calumniadores, que están pendientes, o sea, de quién entra y quién sale de su casa, o sea, con quién habla, qué dice usted, o sea, está allí a la expectativa de todos los movimientos y los tiene todos fríamente calculados. Tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos. En las Escrituras, cuando habla de los últimos tiempos, no pensemos que se está refiriendo a algo allá en el futuro. No, es que vendrán tiempos peligrosos. Y entonces uno dice, por allá en el año 2080 vendrán esos tiempos peligrosos. No, es que es algo que estamos ya viviendo los postreros tiempos. Según la Escritura, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida serán los últimos tiempos. O sea, estamos viviendo ese lapso de los últimos tiempos. Por eso es que la situación se vuelve cada día más complicada. Por eso a veces hay padres de familia que me preguntan, pastor, ¿y qué será de mis hijos, de mis nietos en 10 o 15 años? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Cómo están las cosas lo que se ve en las calles, lo que se está probando? Todas esas cosas. El Señor nos da unas maneras de cómo vivir estos tiempos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, dice John Stott en un comentario de segunda de la carta a los Timoteos, en la página 157, dice, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los días postreros comenzaron con Jesucristo. Fue Él quien los inició. Los días postreros son, por consiguiente, esos días. Los días en que vivía Timoteo y en los que también vivimos nosotros. Y eso es una realidad. Los tiempos en que nosotros vivimos son tiempos peligrosos. Entonces, el reto es que ni se nos ocurra enfrentar esos tiempos sin la palabra de Dios. Ahí tenemos que, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, recuerda la palabra de Dios que tú has aprendido desde niño, la cual te enseñó y la cual tu mamá recibió de tu abuela, o sea, la palabra de Dios. En el mensaje de Pablo, en esa carta, y que era uno de los últimos mensajes que Pablo estaba dando porque estaba preso, está afirmando a Pablo es enfrentar esos tiempos, pero con la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Entonces, el siervo de Dios, el pueblo de Dios, Lucho, yo y todos los que estamos en el ministerio, tenemos que depender del poder de Dios, del poder de la palabra de Dios, estudiarla para poder enfrentar esos tiempos peligrosos. No hay otra forma. No es en nuestra habilidad, no es en nuestro razonamiento, es en la palabra y en el poder de Dios para poder enfrentar esos tiempos peligrosos. Entonces, el capítulo 3 de 2 Timoteo describe los tiempos peligrosos y en el capítulo 2, que es donde vamos a aterrizar, se presenta la clase de líderes y personas que se precisan o se necesitan para enfrentar dichos tiempos. Entonces, el anticipo del capítulo 3 lo vemos allí en el capítulo 2 con unas imágenes que usa
el apóstol Pablo. Son unas imágenes para pintar un cuadro de la clase de liderazgo y de personas que se necesitan para enfrentar dichos tiempos. Hay por lo menos 6 imágenes, pero en esta mañana vamos a concentrarnos en una de esas imágenes. Por ejemplo, habla del soldado que sufre penalidades, el atleta que lucha legítimamente, el labrador que para que poder tener frutos debe trabajar primero, el obrero que traza bien o correctamente o usa correctamente la palabra de verdad, o sea que la interpreta correctamente, se habla del obrero, y se habla del instrumento, que es el que nos vamos a enfocar en esta mañana, el instrumento que se limpia de todo, y la del siervo del Señor que corrige a otros con mansedumbre. Son 6 imágenes que ilustran ese perfil, podríamos así llamarlo, del siervo de Dios y de la iglesia para poder enfrentar esos tiempos difíciles. Entonces, son retos bastante grandes, pero Dios da sus propósitos, da su poder y tenemos su palabra. Entonces, la iglesia se presenta con muchas metáforas en el vocabulario del apóstol Pablo y usa una. La iglesia como un cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno somos miembros y que nos ayudamos el uno al otro. Y quiero que busquen en la Biblia 1 Timoteo 3, 14 al 15. ¿Lo leyeron esta mañana? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 1 Timoteo 3, 14, 15. Eso te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del ¿qué? Dios viviente, columna y defensa de la verdad. O sea, la iglesia de Dios es, primero, iglesia del Dios viviente. O sea, no que la iglesia de Martín, que la iglesia de fulano, de Lucho, la iglesia de Bill. No, es la iglesia del Dios viviente. Él vive en medio de nosotros. Pero la iglesia como tal es columna y defensa de la verdad. O sea, en sí mismo la Biblia constituye a la iglesia como una columna y defensa de la verdad. Entonces, hay que tener entendido esa realidad de quiénes somos. Somos la iglesia del Dios viviente y somos columna y defensa de la verdad. Entonces, esa es una realidad que hay que ir entendiendo. Debemos ser firmes con Dios. O sea, y en el capítulo 11 del Salmo, el versículo 3, dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, hay que volver otra vez a esos fundamentos. Los fundamentos ya están puestos. Y hay que, esa imagen del fundamento, esa imagen de la estructura, es una imagen que tiene un sello, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tiene una doble inscripción. Vamos a examinar un poquito acerca, con permiso voy a poner por aquí esto, lo que estaba pasando en Éfeso. Éfeso es la iglesia a la cual Timoteo está siendo enviado para ser el pastor allí de Éfeso. Y Creta, la iglesia a la cual estaba siendo enviado Tito. Y leyendo a Tito, uno encuentra que Creta eran mentirosos, mal hablados, y o sea, los mismos redactores de allí, los poetas de su región decían que eran bocones los cretenses. Y allí los mandó Pablo a Timoteo y a Tito a enseñar, uno en Éfeso y otro en Creta. O sea, situaciones bastante complejas, bastante difíciles. Vamos a ver en qué consiste esa doble inscripción
que está en el capítulo 2, versículos 16 al 18. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. En la Nueva Traducción Viviente habla como cáncer. Entre ellos están Himeneo y Fileto. No vayan a pensar en esos nombres para sus hijos, por favor. O sea, ni para nietos. O sea, se han desviado, estos dos, Himeneo y Fileto, se han desviado de la verdad. Se han desviado de la verdad. Siendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, estos dos personajes, allí en la iglesia de Éfeso, se han desviado de la verdad. Y andan diciendo que la resurrección ya se efectuó, ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. O sea, ya hay un problema, ya hay una dificultad allí a la que Timoteo tiene que ponerle el pecho. O sea, hacerle frente a esa situación. Hay dos personajes que están diciendo ya la resurrección ya se aconteció, ya se dio, y eso tiene sus consecuencias. Pero también había mucha palabrería profana, o sea, conversaciones inútiles y necias. Y yo recuerdo que hace algunos años, en la época que cuando yo estudiaba teología, hablaban de los tiempos del oscurantismo, donde los teólogos se reunían para discutir cuántos ángeles se podían parar en la cabeza de un alfiler. Y esos eran los debates, o sea, que 90, que 60, y esos eran los debates, palabrerías inútiles, que qué le pasaba a un ratón si se comía una hostia consagrada. Y ahí empezaban a debatir, y de todo eso eran tertulias y ensayos teológicos sobre eso. Palabrerías, conversaciones inútiles y necias. Como hablan, yo no sé si por acá dicen esa expresión, pero cuando yo estaba en Armenia, a veces decían, vamos a votar corriente. O sea, era hablar por hablar. Y muchas veces esas eran conversaciones inútiles y necias. Que Pablo dice a Timoteo, no conducen a nada bueno. En vez de llevarnos a una vida piadosa y santa, nos conducen más y más a la vida mundana. Esas conversaciones, esa enseñanza que estaba dando Himeneo y Fileto, estaba llevando a la gente si se había perdido la realidad de la resurrección y todo lo que eso implica, entonces se dedicaban a otras cosas, a conversaciones inútiles y necias. Entonces parece que en la iglesia de Éfeso había surgido un grupo de falsos profetas o de falsos maestros que están introduciendo enseñanzas falsas y están haciendo daño a la iglesia. Y ustedes saben que cuando a veces hay personas que se levantan y empiezan a enseñar cosas, a veces la gente no lo sigue por lo que enseñan, sino por la amistad que tienen con el que enseña. Y entonces defienden más a la persona, que no se ponen del lado de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios, sino se ponen del lado de la persona y defienden la persona. Parece ser que esto estaba sucediendo allá, en que se estaban poniendo al lado de Himeneo y Fileto y estaban creando una situación difícil. Entonces, la situación para Timoteo no solamente eran tiempos peligrosos afuera, sino tiempos peligrosos adentro. En una consulta iberoamericana de Comiván nos estaban compartiendo que, haciendo un análisis de cuál era el mayor problema que enfrentaba la iglesia en estos momentos, llegaron a la conclusión unos estudiosos que el mayor problema que enfrenta la iglesia es la iglesia misma, que el mayor problema es la iglesia y que no es tanto de afuera, sino lo que surge y lo que sale de dentro de la iglesia. Y cuando, gracias mi hermano, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando como cuerpo en general de la iglesia nacional o la iglesia internacional en el mundo. Entonces, las enseñanzas están haciendo daño allí a la iglesia y esas enseñanzas se están extendiendo como la gangrena. Un médico me hizo una observación mientras yo estaba enseñando a un grupo. El médico, el doctor Higinio Castellano, me hizo una observación acerca de la diferencia entre el cáncer y la gangrena.
La gangrena es como una especie de cáncer, pero tiene una característica que es de rápida invasión. O sea, una persona con una gangrena tiene que correrle rápido porque eso lo invade en cuestiones de horas y días. O sea, es invasivo. Entonces, esa gangrena, esa enseñanza de Himeneo y Fileto estaba corriendo rápidamente en la iglesia. Y por eso Pablo tiene que dejar allá a Timoteo para que permanecieras allá en Efeso. Y dice allí en el capítulo 1, versículos 3 y 4, te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Entonces Pablo deja a Timoteo allá con un propósito. Es que allí confronte a esos falsos maestros. ¿Y cómo va a confrontar a los falsos maestros? Con la verdad de la palabra de Dios y con el poder de Dios. Entonces, las controversias, por lo general, las controversias internas en una iglesia hacen que el ímpetu y el desarrollo normal de vida y de crecimiento de una iglesia sea estancado. Entonces entramos en discusiones y entramos en polémicas el uno con el otro y nos estancamos y nos herimos y pasa lo que pasó, como dijo Pablo, se vuelve un canibalismo espiritual, nos comemos los unos a los otros, nos volvemos carnales y dañamos la obra de Dios en medio de nosotros. Entonces, tremendo reto el que tenía que enfrentar. Algunos estudiosos dicen que no se sabe exactamente la naturaleza de las enseñanzas falsas que estaban dando, pero sí sabemos específicamente que Himeneo y Fileto estaban hablando de la enseñanza. Y eso es atrevido, o sea, de parte de Pablo, porque uno hubiera podido decir, es que hay algunos hermanos que están enseñando que ya la resurrección se efectuó. No, Pablo le manda la carta a Timoteo, le dice, Himeneo y Fileto. Ellos son los que están enseñando esto y esto. Así que yo te pongo allá, entonces, Lucho, la tarea que Dios te pone aquí y en lo sucesivo donde Dios te vaya a usar, son retos de poder corregir lo deficiente, pero corregirlo basado en la palabra de Dios. No en imponer la autoridad que yo tengo, sino imponer la verdad de Dios, porque la iglesia es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es a través de las escrituras que podemos corregir lo deficiente. Ellos se han desviado de la verdad y han trastornado la fe de algunos. Uy, ya algunos están diciendo ya, eso sucedió. Y miren, en un campamento de jóvenes, por allá en Circasia, cerca de Armenia, un muchacho en una conversación que teníamos así empezó a hacer una reflexión. Esas reflexiones que a veces se pone a hacer uno allá, que cuando está trasnochado. Entonces se puso a hacer esa reflexión allá, a decir que, oye, yo creo que el infierno no es de calor, sino eso es de frío. Porque hay una parte que dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces uno cruje los dientes es cuando tiene frío. Y entonces el otro dijo, oye, sí, ¿verdad? Y entonces eso se fue corriendo y corriendo, corriendo. La última noche al campamento le tocó pedir el perdón allá a la comunidad para decir, hermano, eso fue una locura que yo dije esa noche. Pero ya eso estaba corriendo. O sea, es que la falsa enseñanza rueda y corre. Y recuerden que detrás de la mentira está el padre de mentira. Entonces la difunde rápidamente. Por eso muchas veces hay que atacarla rápidamente. Entonces, ellos se desviaron de la verdad, están desviando a otros. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Será que va a prevalecer la enseñanza de Himeneo y Fileto? ¿Qué pasará con la iglesia del Señor en Éfeso? ¿Será que hasta ahí llegó? ¿A dónde vamos a llegar? Se preguntarían algunos. O sea, ¿dejamos que la doctrina de Himeneo y Fileto corra o hacemos algo? Entonces, muchos creyentes
estaban siendo seducidos por esa clase de enseñanza. Y hoy en día hay una serie de enseñanzas que están saliendo. Una serie de enseñanzas que a veces son muy seductoras y son modas que están llegando, llegan a las iglesias, como nuevas olas de enseñanza. Y a veces, y ahora como tenemos mucho acceso hay algunos creyentes que hacen turismo evangélico por las redes sociales, escuchan la alabanza aquí, los anuncios de tal parte, y luego la media enseñanza de aquí, luego media otra por acá, y lo que hacen es una colcha de retazos, y luego terminan aprendiendo cosas que no son basadas en la verdad completa de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si se deja seguir a Himeneo y Fileto enseñando esa doctrina? Iba a causar un destrozo tremendo. ¿Qué pasa cuando el pastor no corrige las cosas a tiempo? Se crean conflictos y dificultades y se agranda. Y se lo digo por experiencia propia, porque lo hemos vivido en la congregación. Entonces, Pablo afirma que hay un fundamento. Entonces, ese fundamento está firme. Ese fundamento está firme, dice Pablo, y la verdad de Dios se mantiene. Aunque la gente allí en Éfeso esté siendo sacudida por la novedad de Himeneo y Fileto de que ya la resurrección se efectuó, la verdad de Dios se mantiene. Himeneo y Fileto enseñan eso. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos a analizar la Escritura en el texto y su contexto. Porque un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Entonces, la verdad de Dios se mantiene firme. Por eso es que para poder enfrentar los tiempos difíciles es usando la palabra de verdad, la verdad de Dios. Y se mantiene como una piedra con una doble inscripción. Y esa doble inscripción está en los versículos que leí anteriormente. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Eso da tranquilidad, o sea, saber que el Señor sabe quién es su iglesia. El Señor conoce a los suyos. Eso a mí me da consolación y esperanza. Saber que el Señor conoce su iglesia, porque esa es su iglesia. Él la compró con su sangre. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, eso trae consolación y esperanza. Pero hay otra parte de ese fundamento, de esa inscripción allí, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, no es simplemente, y ahí viene la responsabilidad ética, ahí viene el vivir en la santidad. Porque uno puede saber que, no, el Señor me conoce, que nosotros somos su iglesia, que yo soy santo, que Dios me llama santo. Eso es verdad, y 100% verdad. Pero también es 100% verdad que el que es de Dios se aparta de la maldad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor debe procurar la santidad, vivir en santidad. Y es donde viene lo que es ser un instrumento para honra. En este caso, apartarse de la maldad o de la iniquidad implica apartarse de las falsas enseñanzas que están propagando los falsos maestros, porque esa falsa enseñanza está conduciendo a la impiedad. Hay un movimiento que llegó hace algunos años a Barranquilla que decía, salvo siempre salvo. Y eso es una verdad, pero una verdad a medias. O sea, en el sentido de que yo puedo creer que soy salvo, siempre salvo, esa verdad, pero si eso no me lleva a vivir una vida de santidad, entonces ahí ya hay un problema ético, un problema moral. Entonces se nos olvida la otra parte. O sea, yo soy salvo, siempre salvo, pero está la perseverancia de los santos, el llamado a vivir en santidad. Y miren, yo lo he enseñado y yo lo creo a través de los años, lo he visto en mi propia denominación, en la denominación nuestra, que errores doctrinales conducen a errores morales. Ese que piensa que, hombre, David tuvo varias mujeres y el Señor lo veía como un varón de Dios.
un hombre conforme a mi corazón. Entonces, empieza por ahí, que Salomón, siendo sabio, tuvo muchas mujeres. Entonces empieza a decir que, oye, uno puede tener varias mujeres. Y empieza a razonar. No, la hermana dice que no. Eso está bien, está muy pendiente la hermana. Porque a veces esos errores doctrinales arrancan y parten de algo que es verdad, pero una verdad a medias. Entonces hay que mirar todo el consejo de las Sagradas Escrituras para no caer en errores. Hay una denominación amiga que empezó a enseñar eso y terminaron muchos pastores teniendo 1, 2 mujeres, 3 mujeres en adulterio y toda cuestión, y se dañó la moral del pastorado en esa denominación, porque partieron de unos principios que llevan la doctrina, el error doctrinal lleva a error moral, y eso lo ve uno en Segunda de Pedro. Si usted quiere leer más, lea Segunda de Pedro y va a ver que los errores doctrinales por lo general conducen a errores morales. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no simplemente hay que confrontar a estos falsos maestros, no solamente hay que afirmar la verdad, sino que hay que huir de las malas pasiones de la juventud. Dice el capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces está un llamado a, si es cierto que somos la iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad, pero estamos llamados a vivir junto con los demás, que tienen un corazón limpio, a vivir en santidad. Y es allí donde viene la ilustración o la imagen. En una casa grande hay diferentes clases de instrumentos. Y Pablo ahora usa esa analogía para hablar de los enseres domésticos y su respectiva aplicación. Pablo dice que en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Una versión dice que uno para usos especiales y otros para los usos cotidianos. Nosotros tenemos en la casa, hay elementos, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá tenía una vajilla que, mejor dicho, nosotros no ni podíamos tocar esa vajilla. Esa era especial para cuando venía el tío Elí, que venía por allá, o sea, la vajilla especial para el tío Elí. El resto de nosotros en los platos de peltre, en los de plástico que estaban allí, o sea, pero esa vajilla, eso era para, o que venía un amigo especial de mi papá o algo así, estaba reservada eso, pero una característica que tenían esos elementos es que aunque no los usaran, constantemente mi mamá estaba lavándolos para que permanecieran limpios. La característica no era si eran finos, sino que estuvieran limpios. Y yo creo que esa es la idea que está transmitiendo Pablo aquí. Él está pensando posiblemente en la casa de unos ricos. De pronto no en la casa de ninguno de nosotros, sino en la casa de unos ricos. Tal vez en un palacio donde hay una variedad de utensilios o instrumentos. O de pronto hay alguno aquí que tenga en su casa vasos de oro. Yo lo que máximo que podemos tener una jarra de electroplata. Pero de pronto, bueno, una variedad de utensilios, instrumentos. Algunos son costosos, otros baratos. Unos de oro, de plata, otros de madera y de barro. Ahora, Pablo está hablando de esos utensilios de oro y de plata que se usan para ocasiones especiales, funciones públicas como las comidas, y tal vez él está pensando en un procurador romano que espera la visita del emperador. El emperador va a llegar a su casa y entonces el procurador romano ordena a la gente allá, sáquenme la vajilla especial que tengo allá, que es reservada para el emperador. O sea que esa es una vajilla reservada para ciertas ocasiones. Entonces, pero los más comunes,
Los que son de madera, de barro, son para que comamos nosotros acá como familia y allá los empleados comamos allá. Esa es la intención cuando habla de usos menos nobles. O sea, no es que no tengan un valor, sino que no son de la calidad y el valor que se le da a las cosas. Entonces, aunque yo no sé ustedes, por ejemplo, nosotros allá en la costa, por ejemplo, a mí me fascina un sancocho de gallina en una totuma y con cuchara de palo. Eso es una delicia. O sea, bueno, más por la gallina, ¿no? Pero el instrumento. Pero hay una característica, es que esas totumas hay que limpiarlas bien, porque esas totumas, si se dejan mucho tiempo sin uso, les cae como un moho. Una cosa allí, toda cuestión, y eso le da un sabor y daña los elementos que se ponen allí. Entonces, lo importantísimo no es si es un vaso de oro, no es si es un vaso de plástico, no es si es una totuma, sino la característica es que esté limpio. Lo importante es lo limpio. Y yo sé que las damas aquí presentes a veces son muy obsesivas en ese sentido con las cosas de la casa. La lavan y la limpian una y otra vez y toda cuestión. Y si la tienen allá y ya la han lavado y van a servir, vuelven otra vez y lo lavan porque quiere que esté limpio. O sea, porque qué feo poder servirle a alguien y toda cuestión allá y que encuentre ahí como una lista de cucaracha. O sea, eso es muy, muy horrible, muy, muy penoso. Entonces, eso daña, o sea, inmediatamente. Entonces, la característica es que esté limpio. Entonces, listo, pensemos. Una casa grande, hay utensilios costosos, hay baratos, hay unos para usos especiales y otros para usos regulares. Esa es la imagen que está presentando Pablo. ¿Qué hace Pablo ahora? Empieza a una aplicación. Teniendo en cuenta a Timoteo, teniendo en cuenta a Luis, teniendo en cuenta a Bill, teniéndome en cuenta a mí, a todos nosotros. Porque la aplicación que está haciendo para Timoteo tiene un alcance también para nosotros. Hay unos principios para nosotros. No podemos decir, esa aplicación solamente es para Timoteo. No, sino que eso trasciende hacia nosotros. Ese es el principio. Si alguno se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Queremos nosotros ser unas personas útiles para el Señor? ¿Queremos estar preparados para toda buena obra? Entonces necesitamos ser unos instrumentos limpios. Porque de esos son los que va a echar mano el Señor. Ya ahí no se está refiriendo a un rico, sino se llama al dueño de todo, que es el Señor, Dios Todopoderoso, que quiere usarnos como instrumentos. Y Él va a echar mano de los instrumentos que están limpios. Cualquier persona que quiera disponerse para ser usada de manera especial por el amo de la casa, la característica es que esté limpio, que se aparte de iniquidad. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble y santificado. Precisamente el Señor de la casa es el que dispone de la calidad de los instrumentos o los vasos que se usarán para alguna ocasión. Si alguien se mantiene limpio, ahí está usted, estoy yo, está Luis Puello, está Alejandra, está Bill, está María Genit y cada uno, o sea, ahí se puede mencionar, ahí estamos involucrados todos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Entonces sí vale la pena, aunque esta es una ocasión especial con la instalación del hermano Luis, también es una aplicación para nosotros, para los hermanos que están aquí en la alabanza, para los que sirven, para los que nos desarrollamos en el ministerio con los niños, o sea, y para el creyente en general. Vasos limpios, dispuestos para toda buena obra, preparados para toda buena obra. No es que yo me voy a limpiar para que en el futuro, no, yo debo estar limpio y procurar, y eso es algo diario. La santificación, hay un hecho que es el hecho del momento que Dios me mira a mí como santo, pero Dios me llama a ser santo en toda mi manera de vivir, ser
santo. Y ese desarrollo de la santidad es algo progresivo en lo cual voy caminando. Entonces, aquí tenemos una exhortación, pero a la vez es una promesa con una condición. La única condición para que los instrumentos sean usados es que se mantengan limpios. No importa si usted se considera una totuma, si usted se considera un plato de peltre, si de plástico, ahí no está hablando de, es la consideración que usted tiene de sí mismo, sino es la característica que se mantenga limpio. Dios quiere usarle a usted, pero como un vaso limpio, dispuesto para toda buena obra. Entonces, no le menciono lo del agua con cucaracha porque eso es muy feo. Los platos, las cucharas, los pocillos están propensos a ensuciarse todo el tiempo. Y mi esposa en la casa limpia todo el tiempo la cocina. Se levanta, entonces yo a veces le digo, bueno, ¿y para qué me mandas a mí que lave yo la loza después de la comida si tú vuelves otra vez y la lavas? Pero para ella es algo obsesivo, o sea, por la limpieza. Quiere que todo se mantenga limpio. Porque en la noche pudo haber pasado un animal y contamina. Hay tantas cosas, factores en el aire que contaminan. En el piso, en el ambiente, la brisa, cualquier cosa trae un elemento contaminante y puede dañar. Entonces la pregunta, pensemos en nosotros. Dejemos a un lado los platos, las cucharas. ¿De qué debemos nosotros limpiarnos? ¿Cuáles son las cosas que pueden ensuciarnos? ¿Qué hay en nuestro medio que puede corroer nuestra fe? ¿Qué factores contaminantes tenemos que evitar? Hay unos elementos contaminantes afuera, pero a veces hay elementos contaminantes que nosotros mismos permitimos en nuestra vida, internamente, en que vamos cediendo. Por ejemplo, a veces pasamos demasiado tiempo en las redes sociales y las redes nos enredan y de una u otra manera llegan y nos contaminan con pensamientos, con ideas. Por ejemplo, yo muy asiduo lector de las obras de Gabriel García Márquez y empecé a leerlas mientras estaba en el seminario. Me pusieron un trabajo y empecé a leerla y me gustó y seguí leyendo. Pero yo llegué a un momento dado en que vi que eso me estaba afectando mi manera de concebir la vida y de ver ciertas cosas de la vida. Los pensamientos de Gabo ya estaban influyendo en mí. A mí me tocó tomar personalmente llegué a la conclusión de que para mí esa lectura no me estaban favoreciendo. Entonces me tocó tomar una acción de cortar la lectura de esos libros. Para otros de pronto tienen la capacidad y la cuestión de poder leerlas y sin ningún problema, pero para mí era un problema. Entonces yo tuve que cortar esa lectura porque me estaba contaminando. ¿Cuántas cosas a veces, factores contaminantes hay a nuestro alrededor en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos? A veces, por ejemplo, creemos las mentiras que hablan los compañeros de trabajo, las palabras vulgares, la inmoralidad sexual, la música, y ahí puse otras, porque hay una cantidad de cosas que son elementos que nos pueden a nosotros contaminar y que pueden llevarnos a desviarnos de la verdad de Dios. Recuerde que usted y yo, como iglesia, somos del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y que Dios quiere usar para enfrentar momentos difíciles a elementos, a instrumentos como usted, para honra, pero que estén limpios. Y yo creo que, mire, yo he conocido, y le comentaba a Luis, pastores con una trayectoria de muchos años, con buena formación teológica, pero su carácter deja mucho que decir. No han dejado que su carácter sea transformado por el poder del Espíritu Santo y por su palabra, sino que han dejado que su carácter prevalezca y no la palabra de Dios. Y han surgido, pero llega un momento dado en que el mismo carácter los lleva. Hace poco murió un pastor nuestro que
Se formó aquí, en el seminario. En la enseñanza, nosotros nos quitábamos el sombrero delante de ese hermano. Tremendo predicador, maestro de la palabra de Dios. Tremendo. Pero era ese tipo de personas que hay que llevarlo como en una urna de cristal. Llevarlo y ponerlo allá en el púlpito, sacarle la llave y ponerlo un rato allá y que enseñe. Y luego después guardarlo en esa urna de cristal y llevarlo. Porque cuando empieza a relacionarse con la gente empieza a chocar y empieza a tener dificultades. Problemas de relaciones tremendas. Entonces, no estaba haciendo un vaso ni un instrumento útil para la obra del Señor. El contexto de la carta. Pablo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Y no crea que esas pasiones juveniles, eso no aplica a nosotros los que pasamos de 20. O sea, eso aplica para todos. Huir de las pasiones juveniles. Huir de las cosas que de una u otra manera, y eso no tiene distingo de edad ni de sexo. Va para todos. Huir. Entonces, hay que apartarse de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A huir de las pasiones juveniles. Hay insistido que hay que evitar los falsos maestros. Y nada que ver con las palabras necias. Entonces, viendo el contexto general de la carta y nosotros, ¿cuál sería el resultado de limpiarnos de todo lo que nos ensucia moralmente o doctrinalmente? En que vamos a estar dispuestos para que el Señor nos diga, te uso en esto y en esto. Y una persona, una comunidad que está limpia, que si se ha mantenido en santidad, Dios la usa poderosamente. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Llegar a ser un vaso útil o noble quiere decir estar dispuesto para usos especiales. O solamente, obviamente, solo el hecho de que Dios nos use ya es algo especial. Entonces, hablamos de la santificación, ya les mencioné, pero si uno quiere ser, Lucho, un obrero preparado para toda buena obra, hay que ser limpio para Dios, limpiarnos de todas estas cosas. ¿Quiere ser un instrumento para Dios este año, 2022? ¿Quiere ser usado por el dueño de la casa? ¿Desea ser un vaso útil al Señor? Apártate de la iniquidad. Debo apartarme de la iniquidad, limpiarme de todo lo que contamina nuestra fe, mi vida, huir de las pasiones, seguir la justicia, la paz, la fe y el amor, y caminar por el sendero de los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y aquí viene una parte muy importante. En el proceso de santificación tiene que ver mucho con el compañerismo, con los que invocan al Señor. O sea, ese es un proceso que se hace no individual, sino en conjunto. Es por eso que nos necesitamos los unos a los otros como cuerpo, para amonestarnos, para animarnos, para levantarnos, para consolarnos. Ese es en el proceso del cuerpo de Cristo. Y más cuando yo tengo la disposición de ser un vaso para la gloria de Dios. Aplicación final. No le digas no al pecado, sino di sí a la justicia. No solamente límpiate, sino conságrate. No solo desecha el mal, sino que hay que desear el bien. No solo huyas de la mentira, sino que hay que abrazar la verdad. Límpiate y déjate limpiar. O sea, Dios te limpia, eso sí es cierto, pero hay una parte en la cual yo tengo que disponerme para que Dios me limpie. Dios te guarda, no, Dios me guarda, pero también tengo que guardarme yo. Dios me guarda, Dios puede guardar mi mente, Dios puede guardar mi cuerpo, pero también yo tengo que tomar acciones para guardar mi mente y guardar mi cuerpo. Guarda, el Señor te escogió para ser santo en toda la manera de vivir. Busca la santidad y vence con el bien el mal.
Y 2 Corintios 7:1, con eso termino esta parte. En esta versión, yo quiero que alguien tenga la versión de Reina Valera por allí para leerla ahora. Esta es la nueva traducción viviente de 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Tenemos promesa, la promesa de que somos la iglesia del Dios viviente, de que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, si tenemos todas esas promesas y otras más, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar. ¿Alguien puede leer la Reina Valera? A ver, por favor. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cerremos nuestros ojos. Y reflexionemos en qué áreas de mi vida debo crecer, de qué áreas de mi vida debo limpiarme más para ser un instrumento útil. Dele gracias a Dios porque usted le pertenece a Dios. Porque Dios está en medio de nosotros. Pero también tome el firme compromiso esta mañana de apartarse o de apartarnos de maldad, de iniquidad. Señor, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Porque sigues siendo el Dios que vives en medio de la iglesia. Como dice el libro de Apocalipsis, todavía te paseas en medio de los candelabros de oro. Tú estás vivo, estás presente en esta comunidad. Gracias, Señor, porque tú los has constituido a ellos columna y baluarte de la verdad. Pero que en ellos también haya una disposición, Señor, y en mí y en cada uno de los que estamos aquí presentes, de consagrarnos, de limpiarnos de toda maldad y ser un vaso limpio, útil para ti, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia y tú quieres usarnos en tu servicio. Y la característica que tú buscas en nosotros, con esta imagen que le enviaste a Timoteo a través de Pablo, es que seamos instrumentos para honra y para gloria tuya. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.